este programa Un Vistazo a la Biblia. En las cápsulas anteriores hemos estado hablando sobre el pueblo de Israel y realmente todavía no nos metemos aún en la historia de la esclavitud y todo lo que sucedió allí, sino que ya podemos ver un poquito de qué forma llegaron a ese lugar, cómo fue que toleraron tantas cosas y cómo es que el Señor hace todo un plan de salvación. Vamos a ver una gráfica, vamos a explicarles un poco de forma más gráfica cómo es que está todo el planteamiento del libro de Éxodo, cómo es que pasan de Egipto a Canaán, que significa que representa la libertad. Entonces vamos a mostrarles en este momento una gráfica del planteamiento general de Éxodo y todo lo que tuvieron que atravesar el pueblo de Israel para llegar a la libertad. Así es. Empecemos viendo que aquí hay un gráfico que nos está hablando de dos puntos, ¿no? De Egipto a Canaán. Totalmente. Un Egipto que era una condición de esclavitud. Ya describimos que allí llegaron cerca de 400 años, 430 años estuvieron allá en medio de una esclavitud amable. Sí. Pero hay toda una ruta que se muestra en el libro de Éxodo y es lo que vamos a buscar entender. Hasta llegar a Canaán, a la condición de libertad. Sí. ¿Sí? Entonces, eso será lo que El vamos plan de Dios para su pueblo. Totalmente. Y que en medio de, como tú puedes ver en la gráfica en este momento, en medio de todo ese recorrido existen como algunas estaciones, lo vamos a llamar así. Empezamos en Egipto, luego pasamos a una preparación, luego pasamos a esta temporada que tuvo que vivir el pueblo de Israel de cruzar el Mar Rojo. Luego este tiempo bien largo que sucede en el desierto, sucede este momento tan especial en el monte de Sinaí y finalmente llegan a la tierra de Canaán. Cada una de estas sesiones o etapas las vamos a ir profundizando en estas cápsulas de información. Totalmente. Es lo que vamos a ver es que vamos a descubrir un proceso de liberación. Como Dios lo marca de manera muy perfecta y muy sabia, muy creativa, es que no solamente quiere sacar a un pueblo de un lugar, sino quiere liberar a un pueblo. Sacar al pueblo a su pueblo, sacarlo obviamente de una posesión donde está siendo esclava, pues obviamente es el primer paso, es lo que nos está diciendo, ¿no? Aléjate de ahí, te voy a sacar de ahí. Pero el sacarnos de ese lugar o sacar a su pueblo de ese lugar no es la liberación, sino que la liberación es un proceso en el que el pueblo de Dios tiene que pasar ese proceso que vemos ahí, las etapas que dice Natalie, esas etapas de desierto, de preparaciones, de milagros, ¿no? Sí. En el que nos lleva a una libertad que es Canaán. Sí. ¿No? Muy valioso que lo digas, Enrique, muy valioso, porque tal vez de forma muy simplista podríamos decir, Dios nos saca de la esclavitud a la libertad, ¿no? Y de la noche a la mañana soy libre. Sí. Y eso es una forma, vuelvo a decir, demasiado simplista, porque realmente lo que Dios utiliza en Éxodo, todas estas etapas, son etapas de un procesamiento. Por eso hablamos allí de una preparación. En esa preparación veremos, ya en el momento que se ha indicado, veremos cómo Dios prepara a un hombre, un líder. Totalmente. Y en ese liderazgo lo manda para hablar con Faraón. Hay todo un proceso allí de medición de fuerzas, por llamarlo de alguna manera, y lo veremos en su momento, que es todo el tema de las plagas para confrontar los dioses del paganismo egipcio. Luego el cruce del Mar Rojo, que es una barrera que habla de un antes y un después. Sí. El proceso en el desierto, que no es un solo espacio, hay varios espacios en el desierto que resultan ser muy especiales por tratamientos muy particulares de Dios sobre el pueblo. Totalmente. Hasta llegar a Sinaí, que podríamos decir ese punto culminante, es el hito mayor de Israel, porque es allí donde recibe la ley. Y saliendo de allí de Sinaí, reciben una ilustración, una orden de diseñar un tabernáculo que habla de la relación con Dios.
Ya. hasta llegar finalmente a la tierra prometida. Es decir, podemos decir que este es un camino de 40 años en la historia de Israel, Wow. que es el tiempo que están en el desierto. Ay, representa nuestra condición, ¿no? Representa nuestra condición. Entonces, qué interesante es saber esto como parte esencial de nuestra vida con Dios, de nuestra relación con Dios. O sea, el Señor siempre va a querernos liberar de cosas que nos vuelven esclavos. En la actualidad, la televisión, el afán de tener algo, lo que sea, nos puede llegar a esclavizar. Y los procesos como estos, procesos y desiertos que de pronto pasamos, nos llevan a prepararnos para una verdadera libertad y llegar hacia Canaán. Amén. Esto es una clara representación de que el Señor no nos lleva por procesos lineales. Realmente nos va procesando como esta analogía del fuego con el oro, ¿no? Que nos va procesando y nos va quitando impurezas hasta llegar a la verdadera libertad que para la vida de Israel y para el pueblo de Israel fue la comunión con Dios. Y es ese el fin de nosotros, que podamos tener una comunión con Dios muchísimo más estrecha. Por eso es tan importante y por eso es tan valioso este estudio que vamos a tener en cada una de estas etapas, donde vamos a poder profundizar qué fue lo que el Señor iba aclarando, iba procesando, iba construyendo, gracias pastor, iba construyendo en la vida del pueblo de Israel hasta llegar a esa libertad. Entonces, de verdad los invito a que se queden en este estudio que vamos a tener por cada una de estas etapas. Estúdiate también esta gráfica que te acabamos de dejar en pantalla, y ve leyendo con nosotros todo este libro del Éxodo para que podamos profundizar cómo es que el Señor toma un pueblo tipo, un pueblo, sí, como un prototipo de pueblo que representa al pueblo de Israel, pero que realmente nos representa a nosotros en la actualidad, y cómo es que el Señor lleva planes tan misericordiosos y tan grandes, pero cómo es que nos utiliza a nosotros y cómo es que nos hace caminar por su plan para el fin último, que es la libertad, y realmente para el fin último, que en la actualidad es un encuentro con el Señor. Así es, y que podamos entender que todos estamos siendo procesados todo el tiempo. Todos, mientras respiramos y mientras esté el Señor en nuestras vidas, habrá algo que pulir. Habrá cosas, porque así es. Hasta que estemos un día con el Señor, entonces entraremos en su santidad total, en su perfección. Pero por lo pronto estamos siendo procesados. Y entender lo que la Biblia nos enseña a través de Éxodo y estas etapas es poder disfrutar. Poder disfrutar, y más que también disfrutar, aprovechar este camino a la libertad. Aprovechar todo, porque el pueblo de Dios, a través de la liberación, de salir de Egipto, empieza a rechazar muchas cosas y empieza a aprovechar otras. Entonces, creo que nos vamos a profundizar, y es muy importante que se queden aquí con nosotros para empezar a desmenuzar todo esto y empezar a ver qué es lo que debemos de aprovechar. Solamente para concluir un poquito sobre el tema, decir que sí existe una hoja de ruta. Sí. Y esa hoja de ruta la conoce Dios. Amén. Claramente nos corresponde a nosotros, de manera confiable, en fe en Él, caminar con Él, Amén, ¿cierto? totalmente. Hasta el destino que Él ha planeado para nosotros. Totalmente. Amén. Gloria a Dios, porque existe una hoja de ruta y Así no la es. planeamos nosotros, sino la planeó el planeó, Señor. amén. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta cápsula de información sobre el libro de Éxodo, sobre la vida del pueblo de Israel que nos representa a nosotros. Sigue estudiando con nosotros esta información, y gracias por acompañarnos en estas pláticas que son tan edificantes para nuestras vidas, y esperamos que también sea para tu vida. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima cápsula de información. Hasta la próxima. Hasta luego. Bendiciones.